La historia de Jacob no comienza con un hombre, comienza con una promesa. Muchos años antes, Dios había hablado a Abraham bajo el cielo lleno de estrellas, y le había dicho que su descendencia sería incontable. Esa promesa pasó a Isaac, el hijo esperado, el hijo del milagro. Pero el milagro parecía detenerse allí. Rebeca, esposa de Isaac, no podía tener hijos. Los años comenzaron a pesar. El silencio comenzó a doler. La promesa parecía frágil. Isaac oró. No fue una oración superficial. Fue persistente. Fue profunda. Fue desesperada. Y Dios respondió. Rebeca quedó embarazada, pero la alegría pronto se mezcló con inquietud. Algo extraño sucedía dentro de su vientre. No eran simples movimientos de un bebé. Era lucha. Era conflicto constante. Día tras día sentía la batalla en su interior. Confundida y angustiada, Rebeca buscó respuesta de Dios. Y la respuesta no fue tranquila. 2 naciones hay en tu vientre. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquella palabra rompía toda lógica cultural. El primogénito siempre heredaba la autoridad. El mayor siempre dominaba. Pero aquí, antes de nacer, Dios estaba declarando que el orden humano sería invertido. El vientre de Rebeca no contenía solo 2 niños. Contenía el inicio de una rivalidad histórica. El día del parto llegó. Primero salió el mayor. Era rojizo, cubierto de vello, fuerte desde el primer instante. Lo llamaron Esaú. Luego algo inesperado ocurrió. El segundo niño salió, pero no simplemente nació. Venía agarrado del talón de su hermano, como si incluso en el nacimiento se negara a quedarse atrás. Lo llamaron Jacob, el que toma el talón, el que sigue de cerca, el que suplanta. Nadie lo sabía aún, pero ese gesto pequeño anticipaba toda su vida. Desde antes de respirar por primera vez, Jacob ya estaba luchando, y esa lucha lo acompañaría hasta la noche en que pelearía con Dios mismo. Los años pasaron y los niños crecieron. Aunque compartían sangre, compartían vientre y compartían historia. Eran completamente distintos. Esaú creció fuerte, impulsivo, amante del campo abierto. El sol marcaba su piel, el viento moldeaba su carácter. Era cazador, era instintivo, vivía por el momento. Isaac, su padre, lo admiraba. Veía en él fuerza, continuidad, tradición. El primogénito que seguiría el linaje visible. Jacob, en cambio, era distinto. No corría tras animales salvajes. No buscaba gloria en la casa. Habitaba en tiendas. Observaba, escuchaba, pensaba. Sus ojos eran profundos. Su mente, calculadora. No actuaba por impulso, actuaba con intención. Rebeca lo miraba con especial ternura. Y ahí comenzó algo peligroso. Un hogar dividido por preferencias. Isaac amaba a Esaú. Rebeca amaba a Jacob. Y cuando el amor se inclina demasiado hacia un lado, el conflicto se prepara en silencio. Un día, la diferencia entre ambos se hizo evidente. Esaú regresó del campo agotado, hambriento, desesperado. Jacob estaba cocinando un guiso rojo. El aroma llenaba el aire. Esaú dijo sin pensar, «Dame de eso». Jacob lo miró. No reaccionó con compasión. Reaccionó con cálculo. «Véndeme tu primogenitura». No era una broma. No era sarcasmo. Era una negociación fría. La primogenitura significaba herencia, autoridad, bendición espiritual, promesa. Esaú, dominado por el hambre, respondió, «Estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura?» Y la vendió por un plato de comida. En ese momento algo invisible cambió. No fue solo una transacción entre hermanos. Fue una revelación de corazones. Esaú despreciaba lo eterno por lo inmediato. Jacob valoraba lo eterno, pero estaba dispuesto a obtenerlo de forma cuestionable. Aquí no hay héroes todavía. Solo 2 hombres con debilidades distintas, uno impulsivo, el otro manipulador. El conflicto ya no estaba en el vientre, ahora estaba en la mesa, y apenas comenzaba. El tiempo avanzó, y los años comenzaron a pesar sobre Isaac. Su vista se debilitó, sus fuerzas disminuyeron. Sabía que el final de su vida se acercaba, y según la tradición, era momento de impartir la bendición final. No era una simple despedida, era una declaración profética, era transferencia de herencia espiritual, era el futuro sellado con palabras. Isaac llamó a Esaú, «Hijo mío».
Aquí estoy, respondió el cazador. Isaac le pidió que saliera al campo, cazara y preparara su platillo favorito. Después de comer, lo bendeciría. Pero alguien más escuchó, Rebeca, y lo que oyó activó algo que llevaba años creciendo en su interior. Recordó la profecía: el mayor servirá al menor. Para ella, esto no era traición. Era cumplir el propósito, pero eligió hacerlo a su manera. Cuando Esaú salió al campo, Rebeca llamó a Jacob. Le explicó el plan con rapidez. Prepararían comida como la que le gustaba a Isaac. Jacob entraría fingiendo ser Esaú. Recibiría la bendición. Jacob dudó, no por moralidad, sino por miedo a ser descubierto. Mi hermano es velludo, yo soy lampiño. Si mi padre me toca, sabrá que lo engaño. Rebeca respondió con firmeza: sobre mí sea la maldición, hijo mío. El plan se puso en marcha. Tomaron pieles de cabrito y cubrieron los brazos y el cuello de Jacob. Lo vistieron con la ropa de Esaú. El aroma del campo impregnaba las prendas. Jacob respiró hondo y entró. La habitación estaba en penumbra. Isaac, anciano y casi ciego, preguntó: ¿quién eres, hijo mío? Y ahí ocurrió el momento que marcaría su vida para siempre. Jacob respondió: yo soy Esaú, tu primogénito. No fue un error, no fue confusión. Fue una mentira directa. Isaac dudó. La voz no sonaba igual. Pidió acercarse. Tocó sus brazos cubiertos de piel. Sintió el vello. Olió el aroma del campo. La evidencia engañó sus sentidos. Y entonces lo bendijo. Palabras de prosperidad. Palabras de dominio. Palabras irrevocables. Cuando Jacob salió, Esaú entró. La escena que siguió fue devastadora. Isaac tembló violentamente al entender lo sucedido. Esaú clamó con voz quebrada: no tienes otra bendición para mí. Pero la principal ya había sido dada. El destino había sido alterado. No por accidente, no por azar, sino por engaño. El hogar se fracturó ese día. Esaú no lloró mucho tiempo. Su dolor pronto se transformó en ira. Y en su corazón hizo un juramento silencioso: cuando muera mi padre, mataré a mi hermano. Jacob había obtenido la bendición, pero había perdido la paz, y ahora debía huir. Lo que comenzó como una lucha en el vientre, se convirtió en una separación inevitable. Y así empezó el exilio. Jacob huyó. No salió como un héroe bendecido. Salió como un hombre perseguido. Dejó atrás la tienda de su madre, la protección de su hogar, la familiaridad del pasado. Frente a él, solo había camino desconocido. Cada paso lo alejaba de Esaú, pero también lo acercaba a algo que no esperaba. El sol comenzó a caer. El desierto se volvió frío. El silencio pesado. No tenía tienda. No tenía sirvientes. No tenía comodidad. Solo una piedra como almohada. El hombre que había obtenido la bendición por engaño dormía ahora expuesto bajo el cielo abierto. Y esa noche soñó. Pero no fue un sueño común. Vio una escalera que tocaba la tierra y cuyo extremo alcanzaba el cielo. Ángeles subían y descendían por ella. Movimiento constante, comunicación abierta entre lo divino y lo humano. Y sobre la escalera, el Señor no lo reprendió primero, no lo condenó, le habló: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. En ti serán benditas todas las familias. La misma promesa, la misma palabra dada a su abuelo, ahora entregada a él, el fugitivo, el manipulador, el engañador. Y luego vino algo aún más personal: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver. Cuando Jacob despertó, su respiración era distinta. Miró el lugar donde había dormido y dijo algo que revela su sorpresa: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. El hombre que había tomado la bendición con astucia descubría que la presencia de Dios no se obtiene con engaño, se encuentra por gracia. Tomó la piedra que había usado como almohada y la levantó como señal. Derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. Pero aún no era transformación completa, porque inmediatamente hizo un voto condicional: si Dios está conmigo, si me guarda, si me da pan y vestido, entonces el Señor será mi Dios. Todavía negociaba, todavía medía, todavía condicionaba.
Jacob había visto el cielo abierto, pero su carácter aún estaba en proceso. El viaje apenas comenzaba. Jacob llegó a la tierra de su madre con el corazón cansado, pero con la promesa aún resonando en su mente. Allí, junto a un pozo, la vio. Raquel, hermosa, fuerte, hija de Labán. Por primera vez, Jacob no calculó, no negoció, no manipuló, se enamoró. Cuando habló con Labán, acordaron algo claro: 7 años de trabajo por la mano de Raquel. Y Jacob trabajó, cuidó rebaños bajo el sol ardiente, durmió al aire libre, soportó frío y calor. Pero el texto dice algo poderoso. Le parecieron como pocos días por el amor que le tenía. El hombre acostumbrado a obtener lo que quería rápidamente. Aprendía paciencia. Llegó el día de la boda, fiesta, celebración, noche. Pero la oscuridad ocultaba algo. A la mañana siguiente, Jacob despertó. Y no era Raquel, era Lea. Labán había intercambiado a las hijas. El engañador había sido engañado. Jacob confrontó a Labán, pero Labán respondió con frialdad: aquí no se acostumbra a dar la menor antes que la mayor. La misma lógica cultural que Jacob había ignorado en su propia casa, ahora se levantaba contra él. Si quería a Raquel, debía trabajar 7 años más, 14 años en total, y así lo hizo. Jacob comenzó a experimentar en carne propia lo que significa ser manipulado. Labán cambió salarios, alteró acuerdos, movió reglas, pero algo diferente estaba ocurriendo ahora. Jacob no huía, resistía, no engañaba primero, soportaba. Dios comenzó a prosperarlo. Sus rebaños crecían, su familia aumentaba. Lea dio hijos. Raquel luchaba con esterilidad. La tensión dentro del hogar se volvió compleja. Rivalidad entre hermanas, competencia por afecto, dolor silencioso. Jacob, que había dividido su propio hogar en el pasado, ahora vivía en uno dividido. Pero en medio del caos, Dios seguía cumpliendo la promesa. Hijos nacían. Tribus comenzaban a formarse. Lo que empezó como huida se transformaba en el nacimiento de una nación. Y después de años bajo el control de Labán, Jacob empezó a entender algo. No podía quedarse allí para siempre. El hombre que había huido por miedo, ahora debía regresar por destino. Pero regresar significaba enfrentar lo que dejó atrás. Esaú, el pasado no resuelto. Y esta vez no podría engañarlo. Después de años bajo la sombra de Labán, Dios habló nuevamente. No temas, vuelve a la tierra de tus padres. La promesa seguía en pie, pero el camino de regreso no era simple. Volver significaba enfrentar el nombre que había evitado durante años: Esaú, el hermano traicionado, el hombre que había jurado matarlo. Jacob partió con todo lo que había adquirido: esposas, hijos, siervos, rebaños innumerables. Ya no era el joven fugitivo con una piedra como almohada. Era un patriarca, pero el éxito exterior no eliminaba el temor interior. Antes de cruzar de nuevo hacia su tierra, envió mensajeros a Esaú. La respuesta regresó como un golpe al pecho. Esaú viene a tu encuentro, con 400 hombres. No era una visita amistosa, sonaba a ejército. El miedo que había estado dormido durante años despertó de inmediato. Jacob dividió el campamento en 2 grupos. Si uno era atacado, el otro podría escapar. Luego preparó regalos, cientos de animales enviados en oleadas. Intentaba suavizar el terreno con generosidad estratégica. Pero esta vez también hizo algo diferente. Oró, no una oración superficial, no una negociación fría, una oración honesta. Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, no soy digno de todas las misericordias que has tenido conmigo. Por primera vez, Jacob reconoce su pequeñez. Recuerda cómo cruzó el Jordán años atrás solo con su bastón. Ahora vuelve con 2 campamentos. Reconoce la gracia, reconoce la fidelidad divina. Pero aún así, el miedo no desaparece. Esa noche tomó a su familia y los hizo cruzar el río, uno por uno. Los protegió, los adelantó y finalmente quedó solo. No había sirvientes, no había esposas, no había hijos, solo él. El silencio del desierto, el sonido del río y el peso de todo lo que había sido. El manipulador, el engañador, el hombre que siempre controlaba las circunstancias. Ahora no podía controlar lo que venía.
El amanecer traería encuentro. Pero antes del amanecer, vendría la noche más intensa de su vida. El campamento estaba en silencio. El río corría con un murmullo constante, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Jacob estaba solo, sin familia, sin estrategia, sin regalos que ofrecer. Por primera vez en su vida no tenía ventaja. La oscuridad cubría el valle cuando, de repente, una figura emergió en la noche. No hubo anuncio, no hubo advertencia, solo presencia. Y la presencia se volvió confrontación. El hombre lo tomó. Y Jacob respondió. No fue una visión tranquila, no fue una conversación espiritual, fue lucha física, cuerpos contra cuerpos, fuerza contra fuerza, resistencia contra resistencia. Rodaron sobre la tierra, sus manos se aferraban con determinación. El polvo se levantaba bajo la luz tenue de la luna. Horas pasaron, ninguno cedía. Jacob no sabía exactamente con quién peleaba, pero sabía que no podía soltarlo. La lucha ya no era solo contra una figura en la noche, era contra su pasado, contra su culpa, contra su miedo, contra su identidad. El hombre vio que no podía vencerlo fácilmente. Entonces tocó la cadera de Jacob. No fue un golpe brutal, fue un toque. Pero ese toque descolocó su articulación. Un dolor agudo atravesó su cuerpo. Sus fuerzas físicas se quebraron. Sin embargo, no soltó, cojeando, sufriendo, aferrado. Entonces la figura habló. Déjame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió con la frase que revela su transformación. No te dejaré si no me bendices. Antes había robado la bendición. Ahora la pedía. Antes la obtuvo con engaño. Ahora la buscaba con perseverancia y dependencia. El hombre preguntó, ¿cuál es tu nombre? Jacob respondió, Jacob. Era más que decir su nombre. Era reconocer quién había sido. El suplantador, el manipulador, el que toma por el talón. Entonces vino la declaración que cambió la historia. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. No venció por fuerza, venció porque no soltó. Cuando el sol comenzó a levantarse, Jacob ya no era el mismo. Cojeaba, pero caminaba con un nombre nuevo. No era solo cambio de identidad, era transformación interior. El hombre que siempre había luchado para controlar, ahora había aprendido a depender. El amanecer no solo trajo luz, trajo una nueva identidad. Y desde ese momento, la historia ya no sería la de Jacob, sería la de Israel. El sol comenzó a levantarse lentamente sobre el horizonte. La luz dorada tocó el valle. El río brillaba. El aire estaba frío. Jacob, ahora Israel, caminaba diferente. Cojeaba. Cada paso le recordaba la noche anterior. No era una herida de derrota, era una marca de transformación. Pero el desafío no había terminado. A lo lejos, una figura se movía en el polvo. Luego varias más. 400 hombres. Y al frente de ellos, Esaú. El pasado caminaba hacia él. Israel organizó a su familia. Colocó a las siervas primero. Luego a Lea y sus hijos. Al final Raquel y José, y él pasó delante de todos. El hombre que antes había huido, ahora avanzaba primero. Se inclinó 7 veces mientras se acercaba. No con orgullo, no con estrategia, con humildad. Cada inclinación era un reconocimiento. Cada paso era una rendición del pasado. Esaú se acercaba rápidamente. El momento parecía eterno. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Esaú corrió, no para atacar, para abrazar. Lo abrazó con fuerza. Se echó sobre su cuello y lloraron. Años de tensión, años de resentimiento, años de miedo, disueltos en un abrazo. La violencia que Jacob había imaginado nunca ocurrió. Dios había trabajado en el corazón de Esaú, mientras trabajaba en el de Jacob. Cuando Esaú vio la familia, preguntó quiénes eran. Jacob respondió, son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. No habló como superior, no habló como manipulador. Reconoció la gracia. Esaú intentó rechazar los regalos. No necesito nada. Pero Jacob insistió. Ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, pues me has recibido con favor. La noche anterior había visto a Dios en la lucha. Ahora veía la gracia de Dios en la reconciliación. La herida en su cadera no desapareció. Pero el miedo sí. El hombre que había salido huyendo regresaba reconciliado.
El amanecer no solo marcó un nuevo nombre, marcó un nuevo comienzo. Después del encuentro con Esaú, el camino dejó de ser huida. Israel ya no corría, ahora se establecía. Se asentó en Sucot por un tiempo, levantó tiendas, construyó corrales para su ganado. Por primera vez, no estaba escapando ni sirviendo bajo otro hombre. Era cabeza de su propia casa. Pero la historia no se volvió tranquila de inmediato, porque aunque su nombre había cambiado, las dinámicas familiares seguían siendo complejas. El favoritismo que había marcado su infancia ahora comenzaba a reflejarse en su propio hogar. José, hijo de Raquel, ocupaba un lugar especial en su corazón, y sus hermanos lo sabían. La tensión no era explosiva aún, pero estaba creciendo. Además, la familia estaba ahora en tierra extranjera, entre pueblos que no compartían su fe ni sus valores. En Siquem ocurrió un episodio doloroso. Su hija Dina fue deshonrada por un príncipe local. La respuesta de sus hijos fue violenta. Simeón y Leví tomaron justicia por su propia mano. La sangre volvió a manchar la historia de la familia. Israel, el hombre que había luchado con Dios y sobrevivido, ahora debía enfrentar el hecho de que la violencia y el engaño no habían desaparecido completamente de su linaje. El pasado deja huellas. Dios volvió a llamarlo a Betel, al lugar del sueño, al lugar de la promesa inicial. Y allí, una vez más, confirmó su nombre. Tu nombre es Jacob, pero ya no será llamado Jacob. Israel será tu nombre. Era un recordatorio. La identidad no se basa en errores pasados. Se basa en el llamado de Dios. Israel levantó un altar. No una piedra improvisada como antes. Ahora un altar consciente. Ya no era el joven fugitivo. Ya no era el trabajador explotado. Ya no era el hombre dominado por el miedo. Era patriarca. Pero aún faltaba algo. La promesa no era solo sobre él. Era sobre generaciones. Y el siguiente capítulo de su vida estaría marcado por el hijo que más amaba. Goce. La historia no termina con reconciliación. Continúa con pruebas. Y el corazón de Israel aún sería quebrantado antes de ver la plenitud de la promesa. El tiempo pasó. Israel envejeció. Sus manos, que una vez habían luchado en la oscuridad, ahora temblaban con los años. Su caminar seguía marcado por aquella herida en la cadera, recordatorio permanente de la noche que cambió su nombre. Había sido Jacob. Ahora era Israel. Había sido el que huía. Ahora era el que bendecía. Pero la promesa que recibió no era solo para él. Era para generaciones. Su historia no terminó en Betel. No terminó en la reconciliación con Esaú. Ni siquiera terminó en el establecimiento en la tierra. La verdadera prueba llegó cuando su corazón fue golpeado de la forma más profunda. Goce, el hijo amado, el hijo de Raquel, el hijo que parecía distinto. Los sueños de José provocaron envidia. La envidia provocó traición. La traición provocó una venta. Y un día, trajeron ante Israel una túnica manchada de sangre. Su mundo se quebró. El hombre que había sobrevivido a luchas, engaños y exilios, ahora enfrentaba el dolor más devastador, la aparente pérdida de un hijo. Lo que Israel no sabía era que la promesa seguía moviéndose. Mientras él lloraba en Canaán, Dios estaba posicionando a José en Egipto. Mientras el padre sufría, el hijo era preparado. La promesa no depende de la comprensión humana, depende de la fidelidad divina. Años después, el hambre empujaría a sus otros hijos hacia Egipto. El pasado volvería a enfrentarlos, y la revelación sería más grande que el dolor. Israel terminaría sus días en tierra extranjera, pero viendo con sus propios ojos que Dios nunca abandona lo que promete. La historia que comenzó con una lucha en el vientre, terminó con una nación en formación, y apenas era el principio, porque de esa familia surgiría un pueblo, de ese pueblo libertadores, de esa línea reyes, y siglos después, algo aún mayor, la promesa sobrevivió. Y continúa. Si esta historia te inspiró, si sentiste que cada página te habló de transformación, de identidad y de propósito, esto no termina aquí. Lo que viene después es aún más impactante. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que Dios transforma procesos en propósito. Y dale like si crees que las promesas no mueren, solo avanzan. Suscríbete a Luz que Inspira